Buenas tardes, Laurence. Estamos hoy aquí en Centro Sefarad de Israel, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, en nuestro canal de YouTube, al que invitamos a todos a suscribirse y a seguir celebrando el Día Internacional de la Familia Igualitaria. Este día lo estamos grabando, pero lo vamos a emitir hoy, se va a emitir el lunes siguiente, pero estamos celebrándolo con todos ustedes y sobre todo en especial con Laurence Schimmel, que es un escritor americano, residente en España, judío, muy implicado en todo lo que tiene que ver con la cultura judía y literaria. Es escritor, sobre todo especialmente en cuento infantil, pero no solo. Es un promotor cultural literario en muchos sentidos, es traductor al inglés de obras que él descubre y que le interesan y que promueve, y está metido en muchos ámbitos diferentes del mundo de la cultura judía, tanto en Europa como en Israel. Además, es escritor de artículos muy interesantes. Antes de presentar este trabajo por el que estás hoy aquí con nosotros, sí que me gustaría entrar un poco más en ese mundo cultural tan propio y tuyo, sobre la obra, lo que estás haciendo, y luego ya entraríamos a presentar esos libros especiales que son tan interesantes y tan importantes para estas familias que necesitan contar a sus hijos, normalizar su situación familiar. Buenas tardes, Laurence. Buenas, es un placer estar otra vez colaborando con el Centro Sefarad de Israel. Y no sé, ya me has hecho una presentación tan elogiosa que no sé si tengo mucho que añadir. Como mencionaste, soy originalmente de Nueva York, soy del lado materno, tercera generación neoyorquino. Somos tan pueblerinos que nací en el mismo hospital donde nació mi madre, y la abuela antes de que construyeran ese hospital. Y mi padre nació en Brooklyn, pero sus padres son de un pueblo, Lviv, que ahora está en Ucrania, pero era Polonia cuando se fueron. Mi apellido, Schimmel, igual como lo que pasa aquí en España, Schimmel es una palabra, es un animal, una coloración de caballo, como un palomino, que significa un caballo blanco, igual como todos los conversos españoles que han tenido que adoptar nombres españoles que son siempre animales o plantas, pues lo mismo ocurrió en el Imperio Austrohúngaro, y la familia, nuestro apellido Ashkenazi, viene de allí. Schimmel normalmente tiene 2 M's, así que cuando la familia se fue a Estados Unidos, perdimos en el viaje una M. Así que, pero sí, hasta el nombre se ve claramente, no tan claramente como Cohen, pero claramente un judío. ¿Tenéis idea del primer apellido, el original, el que fuisteis antes de que os obligaran de algún modo a seleccionar otro apellido? No, del lado de mis padres, no, de mi padre no, de mi madre somos sefardíes catalanes que se fueron a través de Salónica, y el apellido era Bartel. ¿El apellido era Bartel. Markel? Y lo perdimos, soy como hija que se casa y pierde el apellido, y Claro, por eso claro. O sea, que eres una mezcla Ashkenaz, Sefarad muy interesante. Muy Exacto, interesante. exacto. Bueno, y Yo cuéntanos. creciendo no hablo ni yiddish ni ladino, entiendo algo de los dos. Entiendo mucho más de yiddish que de ladino, creo. Bueno, no sé, porque el ladino y el español son tan cercanos también que... pero de familia, mi abuela hablaba de yiddish. Mis abuelos paternos nunca llegué a conocerlos, lamentablemente fallecieron. Mi abuelo paterno el mismo día que nací, pero un año antes que yo, y mi abuela cuando yo tenía 1 o 2 años, así que yo no tengo memorias de ella. Pero del lado de mi madre, sí, mi abuela era
un ser muy querida en mi vida. Murió hace poco con 96 años, así que una luchadora sobreviviente de todo. Así que... Y también... Cuéntanos primero este día qué significa y cómo tú la obra que estás haciendo en relación a... Pues el International Family Equality Day comenzó en 2012, siempre se celebra el primer domingo del mes de mayo, y es una herramienta tan importante para luchar contra la homofobia, la lesbofobia, la gayfobia, transfobia que existe lamentablemente en el mundo, igual como el antisemitismo. Y yo pretendo muchas veces con mi obra luchar contra todos esos prejuicios de distintas maneras. Vivimos en un mundo muy plural y es muy necesario que tanto la gente ve a sí mismo reflejado en los libros, pero los libros no solo son espejos, los libros también son ventanas, y por eso es importante que todo el mundo puede ver esas realidades, igual como aquí en España urge que hay más libros sobre la realidad de vidas judías que simplemente no existimos en la producción española. ¿Entiendes? Que no todo tiene que ser libros sobre el judaísmo, pero que hay una ausencia total. O sea que hay muchos más libros en España de familias homoparentales que de libros judíos infantiles. De lo que yo he encontrado, eso es la situación. Y por eso es súper importante. Hay distintas maneras de hacerlo. Los libros que vamos a hablar yo de los dos libros míos, dan por hecho la familia, que es distinto. Muchas veces es importante pasar primero por una etapa donde la identidad es el motor del libro. O sea que puedo mostrar, por ejemplo, este cuento, esa es la traducción al inglés. Jenny vive con Eric y Martín, que es un libro publicado en inglés en 83 y originalmente publicado en Dinamarca en 81. Así que esto es, de lo que yo sé, es el primer libro infantil que demuestra una familia homoparental. Ese tipo de libro, por ejemplo, esto es publicado por la coordinadora gay lésbica de Barcelona, que es el Tiet Joan Escasa. Así que cuando estábamos luchando por derechos de casarnos, etc., ese tipo de libro, como Aitor tiene dos mamás, estos son como el primer paso. Son libros divulgativos, educativos. Los dos libros que he hecho yo, al contrario, que son No es hora de jugar y Pronto por la mañana, pretendían depictar familias homoparentales de manera completamente natural, donde no es el motor del libro. Uno es una historia de rituales de acostarse y el otro de despertarse. Y por eso el tratamiento son libros para cualquier público, pero muestran una realidad que estaba ausente de esa manera, con tal naturalidad, etc. Sí, me parece interesante el planteamiento porque normaliza una situación que cada vez es está más extendida. Y estos libros los has escrito, tú eres el autor del texto y luego además hay un ilustrador, ¿no? ¿Y se encuentran fácilmente? Sí, en este caso he creado estos libros junto con una ilustradora de Letonia, Elina Braslina, y nosotros hemos movido, yo hice la versión en rima en español. Esto ocurrió en parte porque yo soy traductor literario, como mencionaste, tanto del castellano al inglés como del inglés al castellano, a veces de algunos otros idiomas también, y había hecho tantas traducciones en rima al español y nunca había escrito un cuento propio en rima, y decidí, vale, pues
hago yo una versión en rima. Para la versión en catalán también hice yo las autotraducciones, y también existen ahora en gallego en una edición, en una versión de Eva Mecuto, que es una escritora y también activista LGTB gallega. Y lo increíble con este proyecto, que también muy relacionado con el día que celebramos International Family Equality Day, estos dos libros con familias que muestran familias homoparentales de manera tan natural, van a tener cuando se publicó originalmente en 2018 y ahora el final de año, bueno, una edición en sueco va a salir en 2022, pero va a tener 23 ediciones, no 23 idiomas, porque a veces hay, por ejemplo, en francés hay 2 ediciones distintas, uno que se publica en Suiza para Europa y otro en Canadá, en quebecois, y son traducciones muy distintas. Estoy muy orgulloso también que hemos logrado que hay 2 ediciones en ruso que van a salir, uno publicado en San Petersburgo por una ONG súper valiente, porque ellos han tenido que poner 18 plus, mayores de 18 por las leyes tan retrógradas homófobas en Rusia. No puede tener un ISBN porque oficialmente no pueden vender el libro, así que alguien puede colaborar donando dinero a la ONG y ellos pueden regalar el libro, pero oficialmente no pueden vender el libro. Y también hay otro ONG en Berlín que se llama Quartira, que ellos van a publicarlo en ruso para el público ruso parlante fuera de Rusia, porque siempre hay problemas cruzando ese, incluso cuando yo mandé ejemplares físicas, siempre abren los paquetes y rechazan o sea que no dejan que ese tipo de material llegue a Rusia, y lo que ellos han intentado mandarnos tampoco nos llega. Así que algunos de los otros, simplemente para mostrar, estoy muy contento. Esto es una versión en romanche. Romanche es un idioma que se habla en algunos de los cantones de Suiza todavía, y es una edición especial que van a regalar este año justo para IFED, para International Families Equalities Day. Así que... ¿podemos ver alguna de las imágenes de dentro? Sí, por supuesto. Pronto por la mañana, para empezar el día, es la historia de un niño que despierta muy pronto. Sus 2 mamás están durmiendo aún, su hermana también. La única persona que todavía está despierto es la gata. Así que ellos van juntos a la cocina. Este es un chiste que me gusta mucho, que él toma pan con margarina y la gata prefiere margarina sin pan. Y cuando despiertan el resto de la familia, ellos ya se han desayunado. Así que una historia amena, divertido, que simplemente es anecdotal, que tiene 2 mamás. Luego vuelvo a hablar de este libro poco más. Y no es hora de jugar, tiene una niña, ella está intentando acostarse y el perro quiere jugar. Y sus papás le leen su historia favorito, el perro se pone celoso, roba el oso, toda la familia persigue al perro, por fin le pillan y el perro está feliz que ha podido jugar, los papás están agotados y ella termina sin sueño, cuando era la que quería prepararse para ir a la cama. Una cosa que con tantas ediciones y tantas traducciones que ha sido súper curioso, lo más problemático de estos libros no ha sido el contenido LGTB, sino la margarina. Los suizos, por ejemplo, han dicho, nos encantan las traducciones, pero no podemos tener margarina en un libro, somos suizos, tiene que ser mantequilla con la leche, ¿entienden? Pero incluso en Hungría, la traductora ha dicho, margarina es una palabra tan larga, y vaj, que son 3 letras solo, le venía mucho mejor para el ritmo del verso, y por eso ha pedido, ella escribió a la editora,
el editor me escribió a mí, ¿se puede cambiar la margarina por...? Luego, por ejemplo, los dos traductoras al francés quitaron la margarina y pusieron mantequilla sin preguntar. Así que es cierto que los Vale, libros han tenido... pero ha sido únicamente motivos por la sonoridad, ¿no? No porque odien la margarina. No, algunos por odiar la margarina también. Eh, pero los libros sí han tenido rechazos. Por ejemplo, hace unas semanas en Eslovenia, un partido ultraderecha intentó llamar un boicot contra mí en persona y contra los libros en particular por mostrar esas familias con tanta naturaleza, ¿entiendes? Y eso es súper importante. Es algo que yo como activista he luchado mucho y he intentado escribir, tanto para mayores como ahora para niños, muchos libros sobre mi realidad y nuestra realidad como miembros del colectivo LGTB. Estoy escribiendo mucho más ahora también de temática judía y intentando luchar contra tanto antisemitismo que está creciendo en Europa y en el resto del mundo, para luchar en contra de esto. Sabes que eso es algo que también es importante y se puede hacer de las dos maneras. Lo que he dicho, que a veces es un libro para un público judío y a veces es un libro para un público general explicando el judaísmo para un público general. ¿Qué estás escribiendo, por ejemplo? Pues he escrito en inglés un par de historias que todavía no han encontrado editor. Sí hay uno que está apalabrada, pero todavía no hemos firmado el contrato, pero cuento la historia un poco, que lo va a publicar un editor en Latinoamérica, que quería escribir sobre esa migración judía hacia Latinoamérica. Y es la historia de un dreidel, una peonza de Hanukkah, y una familia va a visitar la bisabuela y de los hermanos, el que está jugando con el PlayStation se le acaban las pilas y dice, ay, estoy aburrido, ¿qué vamos a hacer? Y su hermano menor dice, ay, yo sé, y va a la habitación de la bisabuela y coge la peonza y su madre dice, no lo toques, eso es lo que tenía la bisabuela en la mano cuando se fugaron de Europa. Y la bisabuela dice, claro, tiene mucho valor sentimental, pero qué cosa mejor que enseñar a mis bisnietos cómo jugar el dreidel. Y por eso es una historia, y ella habla de que cuando hicieron ese viaje en barco con gente de muchas procedencias, no hablaban los mismos idiomas, pero a través todos sabían jugar el dreidel, y por eso ella como niña hizo amigos con otros niños y niñas de otros países, todos jugando juntos a través de jugar con ese dreidel que ahora enseña. Así que esto es uno que no sé si sale, yo creo que este año tampoco va a salir. El año que viene, con suerte, porque como todavía está apalabrado y estamos hablando de ilustradores, pero hasta que está todo firmado y los ilustradores... ¿Es un cuento infantil? Porque es un cuento. también... Sí, yo principalmente escribo, más que nada yo escribo cuentos como esto, que es un álbum ilustrado. Eso es uno que tengo a mano para mostrar, un regalo para mamá, para Ima, porque es el primer libro mío que fue publicado en hebreo. Así que estoy muy contento. Eso es una edición de Sifreyat Pijama, que es un programa de una ONG junto con el Ministerio de Educación en Israel, y regalaron 140.000 ejemplares de este libro a niños hace un año, 2 años, algo así. Así que en español, fue escrito originalmente en español, ilustrado por Paz Rodero, que es una ilustradora española. Así que, y saldrá... ¿Para qué edades están enfocados estos libros? Es una buena pregunta. Yo, más edades, yo hablo o yo recomiendo libros por nivel de lectura, ¿entiendes? Porque yo empecé leyendo
muy joven. A mí me encantaban los libros y yo empecé escribiendo con 4 años porque yo trazaba encima de mis libros favoritos las letras, ¿entiendes? Y que por eso que los libros, un libro así es para ser compartido con adulto y con niño hasta que pueden leer. Estos libros puedes empezar leyéndolo con un niño de 3 años o alguien con 6 puede empezar a leer por sí mismo, ¿entiendes? Lo que pasa también con las edades es que llega un momento, como 6, 7, 8, los niños no quieren libros de bebé, ellos quieren libros de adulto. Y por eso que los libros en ese formato incomodan o parecen que es demasiado bebé y no quieren ser vistos leyendo un libro muy chiquito, aunque tiene mucho texto o lo que sea, ¿me entiendes? Pero eso son cuestiones ajeno al texto, creo. Yo mi filosofía, yo creo que no hay temáticas que no se puede incluir en los libros infantiles. Los niños viven en el mundo y cualquier cosa que existe en el mundo puede aparecer también en un cuento, siempre que está contado de punto de vista suyo. ¿Entiendes? Que hay que llevarlo a su realidad. Y creo que no solo puede, pero es importante que incluimos muchas identidades que no están habitualmente siendo publicadas, como puede ser familias homoparentales. Yo he hecho libros, por ejemplo, me di cuenta que todos los libros sobre niños adoptados hablan del momento de adopción y luego esos niños desaparecen de las obras. Así que yo tengo 2 historias sobre niños adoptados, no, con personajes que son niños adoptados, pero no versan sobre ese elemento, ¿entiendes? Porque ellos desaparecieron, no había más cuentos aparte del momento de ser un bebé recién adoptado. Nunca luego se ve familias con hijos adoptados haciendo otras cosas. Sí, en realidad tu propósito también está cumpliendo una función social muy importante y educativa. Sí, yo creo que por mi condición personal reconozco tantas veces que no pertenezco al Uber cultura, o sea que la diferencia aquí en España, cuando me desean feliz Navidad en vez de felices fiestas, que ocurre muchas veces, cuando gente que no me conoce y presume que soy heterosexual y pregunta si tengo mujer o hijos puedo tener siendo hombre gay, pero hay una presunción heteronormativo que ocurre. Mi marido, por ejemplo, él es enfermero en el Niño Jesús, en el hospital infantil, y es una lucha constante porque siempre preguntan a los pacientes si tienen novio o novia y hacen unas preguntas muy estereotipadas de género. Es decir, preguntan a todos los chicos si son más del Atleti o de la Barça, cuestiones de fútbol, y él lucha contra esta. Él pregunta a todos qué estás leyendo, ¿entiendes? Cosas así para intentar hablar de otras cosas y también de no presumir ni que los niños se identifican ni con hombre ni mujer, porque hoy en día hay gente que ni se identifica con el binario de género, y también de que no hay que no estamos limitados a unas identidades anticuadas o estereotipadas de comportamientos, que un niño puede gustarle Frozen igual que una chica, o viceversa, que hay chicas que pueden ser del Atleti y punto, que no pasa nada. Muy bien, del Atleti. Yo aquí también defiendo el Atleti. Oye, pues muchísimas gracias, Laurence. Nos parece un motivo muy interesante para conocerte justo en estos días que se celebra el encuentro de familias igualitarias, que yo no sé si en España va a tener mucha repercusión o no, pero espero que poco a poco pueda adquirir más presencia.
y te agradezco a ti todo ese trabajo de investigación que se concreta en estos libros tan interesantes que nos has ido mostrando. Felicidades por tu trabajo. Gracias. Voy a mostrar un título más, si puedo, que es un libro publicado solo en inglés, que se llama Havdalah Sky, porque es el único libro que conozco que demuestra una familia homoparental judía. En este caso son una familia con 2 mamás, celebrando el fin del Shabbat. Está escrito por Chris Barish y ilustrado por Sarita Rich. Así que es todavía hay mucho camino. Ese libro también es normalizar, ¿no?, la situación. Sí, que nunca habla de el elemento de que son 2 mamás. Es nada, es parte de una historia intergeneracional y es simplemente están celebrando el fin del, con la vela de 3. Sí. Recordemos que el Havdalah es la ceremonia que separa el sábado del resto de la semana y se celebra al final del sábado, mediante la luz, el olor y cuando puedes ver 3 estrellas en el cielo. Eso señala que, y por eso hay la vela de 3 mechas. Pero como pudiste ver, es una historia sencillo, integralmente judío, y que da por hecho que es tan necesario que muestran que nuestras familias homoparentales son familias, o sea que esto no es un libro solo para familias de lesbianas, ¿entiendes? Es una historia para todos, igual como los libros que he hecho, estos 2 libros en cartoné. Por un lado, las familias homoparentales están tan agradecidos de ver sus propias familias reflejados en un libro donde ser familia homoparental no es un problema, ¿entiendes? Pero estos libros también sirven para cualquier familia, son historias de una niña y su perro y un niño y su gata, ¿entiendes? De despertar, de acostarse, que hacemos todos, ¿entiendes? Yo ojalá que consigo escribir y publicar más cuentos con elementos judíos también, o sea que no hay razón porque quiero una mascota, no puede desarrollarse simplemente dentro del seno de una familia judía, aunque no se hace explícita. Pero por ejemplo, si la casa tiene una mezuzá, cuando llegan a casa hay detalles así que ojalá, una de las metas que yo tengo ahora mismo es intentar hacer que se incluya ese tipo de mi propia identidad como judío en los libros de manera sutil, además de manera más explícita. Pues de nuevo, muchísimas gracias y felicidades por tu trabajo, Laurence. Muchas gracias. Un placer estar otra vez acogido por el Centro Sefarad de Israel.